Más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen y se encuentran en la búsqueda de protección de sus derechos y ayuda para reconstruir sus vidas. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Migrantes por la 98.7 en la radio de la Universidad Nacional de Misiones y nosotros seguimos sensibilizando sobre el fenómeno de la migración. Fátima, escuchamos al doctor Mao, escuchamos un poco cómo están de calientes las fronteras por este lado, específicamente Chile, ¿no? ¿Qué consideración te merece estas declaraciones tan crudas del doctor Mao? Sobre todo la importancia, ¿no?, de cuando se crean este tipo de leyes, sobre todo las migratorias, el tener en cuenta siempre la parte humana, ¿no? Que por ahí muchas veces, ¿no?, al crear leyes, al crear distintos tipos de cosas, por ahí como que se pierde esta importancia, que es el gran factor al que debemos apuntar siempre, que es la parte humana, ¿no? De por ahí de ver quizás muchas veces las técnicas, las formas, pero se deja de lado lo más importante, que es en este caso el ser humano en sí y lo que conlleva o el por detrás de lo que hay. Porque muchas veces por ahí se ve, ¿no es cierto?, de diferentes países, ¿no?, el hecho de, bueno, salen, pero nadie ve el detrás, por qué sale de su país, qué hay en ese detrás fondo, que por ahí nadie lo ve o que quizás pasa desapercibido hasta por el mismo gobierno, hasta por los responsables de las creaciones de estas leyes. Entonces creo que debemos apuntar a eso y al profesional, ¿no es cierto?, que son por ahí muy pocos los que están a la defensiva del realmente el derecho humano, de tomar conciencia de eso y de poder levantarse y no dejarse indiferente a la situación que estamos viviendo. Claro, sí, en verdad no podemos ser indiferentes ante ninguna de las violaciones de los derechos humanos, en este caso los migrantes, pero la verdad que la bandera que tenemos que tomar cuando levantamos el brazo por los derechos humanos, cuando levantamos banderas por los derechos humanos, acompañamos al que sufre, acompañamos a los que han vulnerado. Nos corresponde trabajar el tema de migrantes porque hemos decidido, hemos elegido trabajar este tema, pero en distintas áreas hay personas vulneradas y todos podemos hacer algo, todos podemos tomar una posición, que entre todos podemos cambiar mucho más rápido las cosas que hayan que cambiar. Fátima, para continuar este bloque, nosotros queremos poner el testimonio de una compañera, una connacional, es María Gabriela Orozco, que salió hace un par de años de Venezuela y tiene el trayecto Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. El testimonio de María Gabriela, todas las situaciones que ha tenido que pasar por cada una de estas fronteras, el relato difícil de contar porque toca todas las fibras de la emocionalidad y los dolores frescos que tenemos los migrantes, lo tenemos con María Gabriela. María Gabriela, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy escuchando, aquí estoy, buenas tardes. Buenas tardes, María Gabriela. María Gabriela es la jefe de familia de 4 personas, viene del central estado Cojedes, en Venezuela, y nos acompaña hoy. Bienvenida, María Gabriela, el equipo de Migrantes te saluda, te damos la bienvenida y contanos, ¿cómo es tu familia? ¿Quiénes conforman tu familia? Bueno, buenas tardes, gracias, de verdad, gracias. Bueno, está conformada por 2 hermosos y preciosos hijos. El mayor, 24 años, pero es un niño para nosotros aún, porque tiene una condición, es un síndrome de Down. La niña de 15 años, y bueno, mi esposo es 52 años, mi persona. Bueno,
decidimos salir por cuestiones de ¿Qué salud. hizo que salieras? ¿Cuándo saliste? ¿Y qué recuerdas que haya sido ese momento que bajó el switch o que tocó el switch para que tomases la decisión, me tengo que ir? Los apagones que se presentaron en Venezuela de 7 días continuos de forma, bueno, continuos. Cortes de electricidad, no, un poco para... Sí. Cortes de electricidad, exactamente, durante 7 días, pero que no llegaron en ningún momento, dijimos, bueno, llegó por 1 hora, llegó por... No, fueron 7 días en plena oscuridad, día, tarde, noche, 7 días sin poder decirle ya va a llegar, 7 días que se te dañó lo poco que tú pudieras haber tenido de comida, 7 días que sufres de dolores, en el caso mío de salud. Y entonces eso fue como que el detonante para salir, sumado a que ya en Cogede no había gas, ya no había agua, y eso sumó. Todo eso sumó a que se tomara esa decisión por los hijos. Te entiendo, o sea, es decir, la descomposición de la estructura del Estado y la pérdida de la responsabilidad del Estado con los beneficios que deberían tener los ciudadanos ya no estaban. Entonces, bien, saliste. ¿Cómo fue tu trayecto? ¿Querés contarnos de eso? Bueno, sí, salimos pues, sin luz, por supuesto, fuimos a Valencia, de Valencia fue una odisea porque tampoco en Carabobo, por supuesto, había luz, eso fue el apagón nacional, costó para conseguir los pasajes porque era por una planta eléctrica que tenía la agencia, creo, y fueron los últimos pasajes que esa agencia vendió durante semanas, porque después nos enteramos que no pudieron volver a vender más pasajes porque era en dólar, había que pagar con tarjeta y bueno, sin luz ellos no pudieron seguir vendiendo. Bueno, fuimos hasta la frontera de San Antonio, hasta la frontera de San Antonio, por supuesto. Yo pude pasar por mi hijo, por tener condición y por la niña, pero mi esposo sí no. Él sí le tocó pasar, como dicen, por debajo del puente, por la trocha, pagando, pero pudo pasar, que después nos asustamos, porque inmediatamente, casi que después vemos, cuando ya estábamos en Cúcuta, que vemos la gente corriendo, ¿qué pasó? Preguntamos, y era que el río había crecido y se había llevado una señora, y se había llevado unas maletas, y bueno, los militares cerraron sin permitir a nadie que pasara, pero ya gracias a Dios mi esposo había pasado. Entonces ese miedo, ese susto que uno no lo vive, que uno no está acostumbrado a eso. Claro, te interrumpo un poquito, quiero preguntarte algo, porque sabemos que el control de la frontera Venezuela-Colombia no necesariamente está en las manos de las fuerzas de seguridad del Estado, entendemos que hay otras fuerzas allí paralelas y sí que controlan esta zona. ¿A qué riesgo estaba sometido tu esposo cuando cruzó allí? A todo riesgo, a todos los riesgos, porque sí, bien es cierto, no es la fuerza militar, pero sí están gente armada, los mismos trocheros, como quien dice, la pelea, las disputas de una trocha por otra trocha, quién pasa menos, quién pasa más. Entonces eso, pues ese miedo, y él una persona, bueno, como diríamos nosotros, adulto, que conoce por ser hombre, ¿no? Ya ustedes por ser hombre tienen otro tipo de intuición y todo eso. Entonces es ese riesgo, ese miedo del que está allá abajo y del que está arriba, en que va a pasar, ya pasó, no ha pasado, por dónde está, sin comunicarte, porque para que cuando pasas, te sales del suelo venezolano y entras al suelo colombiano, ya pierdes la comunicación si no tienes un chip, un número telefónico colombiano. Entonces, sin poderte comunicar, así tengas teléfono. Claro, María Gabriela, ¿y qué siguió después de llegar al suelo colombiano? ¿Qué siguió? ¿Cómo es tu historia desde ahí hasta Lima? En Lima estás ahora, ¿no? Sí, estamos ahora en Lima. Bueno, en Colombia duramos un tiempo, pero bueno, como digo, tenemos un letrero
en la frente, como quien dice que somos venezolanos, entonces donde está la parte de que no te doy empleo, no te voy a contratar, ustedes son los que roban, somos los malos, como dice uno, somos los malos. Entonces todavía esa xenofobia, y da tristeza porque somos, como quien dice, hermanos, todos somos de un mismo Dios, y entonces que todavía exista eso, sabiendo las situaciones que están ocurriendo, el por qué uno sale, porque no todos salen por un mismo motivo, pero en su mayoría, la gran mayoría sale para darle una estabilidad a los hijos, el que se va con sus hijos, el que se va solo para darle una estabilidad a sus hijos que se quedan en Venezuela, o a sus padres, a su familia. Y eso te impulsó a seguir hacia los países siguientes, llegaste a Ecuador, después Perú. Hacia Ecuador. En Ecuador, bueno, la trocha de Colombia con Ecuador, en moto yo, por lo menos mi hija, yo nunca nos habíamos montado en moto, y es un moto para subir en empinados, como para subir una montaña empinada, en moto, y claro, está el miedo de que te caigas, de que te vayas de espalda, porque si vas con algún bolso, ¿cómo te agarras? Entonces, bueno, es bastante ahí nervios. Yo de hecho iba llorando porque yo veía el piso, no sé, el suelo, las piedras, no se vayan a caer mis hijos que iban adelante en otras motos. Y mi esposo, pues, no se cayó. Yo tuve los nervios, me atacaron, pero el señor de la moto me decía, cálmese que ya va a llegar, cálmese que ya va a llegar. ¿Pero eran caminos de montaña o eran caminos donde transitaban otros tipos de vehículos? No, pura moto. Pero entiendo que los caminos oficiales estaban todos cerrados. Usted, cuando hablamos de trocha, hablamos por rutas o por sitios no autorizados, donde algunas veces no tienen la vigilancia del Estado, no tienen la vigilancia de la fuerza de seguridad, y justamente son caminos evadiendo las fuerzas de seguridad. Estos caminos suelen estar sometidos también, o sea, las personas que los transitan suelen estar sometidos a todo tipo de riesgo. Bien, pasaste de Ecuador por un camino. ¿Había algún tipo de riesgo allí, además de los riesgos de caídas y golpes por la geografía del terreno? ¿Habían otros riesgos que te asustaran, por ejemplo, como fuerzas irregulares? Ahí no, en esa trocha no, en esa trocha de verdad que no, porque bueno, la misma adrenalina hace que uno, los mismos trocheros o las mismas personas que llevan en moto hacen que todo sea que se vea rápido, que se vea muy rápido, y como es mucha la cantidad de personas, mucha la cantidad de gente que están intentando pasar, tanto los que van como los que vienen, entonces es algo que la misma adrenalina hace que sea rápido. La más fuerte de todas, considero yo que es la más fuerte que pasa un venezolano, es la de Ecuador-Perú. Esa de Ecuador-Perú, Huaquilla, diríamos Huaquilla-Tumbes, esa frontera, o esa trocha, por estar cerrado, eso es muy dura, 2 horas y media caminando, con unos descansos de 5 minutos muy cortos, descansos muy cortos, donde son niños con discapacidad, son adultos, son personas que no pueden caminar bien, son personas mayores. El grupo que estuvo pasando cuando nosotros pasamos éramos de 24 adultos, sin contar a los niños. Ahí sí hay militares, y bueno, nosotros pasamos, fue en la madrugada, porque era la hora que se podía pasar, que como dicen ellos, está menos caliente, está menos forzada el pase, y había militares, de hecho, que a veces nos decían, agáchense, bajen las cabezas, no hablen, eso era en silencio, pero con miedo. Esto para huir, para escapar de la mirada y del radar de los militares. Exactamente, así nosotros pasamos. María Gabriela, estas personas que te guiaron por allí, ¿puedes decir cómo los ubicaste o cómo ellos los ubican a ustedes y cuánto te cobran por pasar? Bueno, ellos los llaman asesores, por lo general son jóvenes, personas jóvenes, que tienen enlaces
tengo que decir que hay enlaces porque son venezolanos, pero son venezolanos enlazados con colombianos, son colombianos enlazados con ecuatorianos, ecuatorianos enlazados con peruanos, y siempre hay venezolanos ahí entrelazados entre ellos. Eso está desde Venezuela, esos enlaces vienen desde Venezuela y ellos tienen, como dicen sus asesores, el asesor que te pasa de un lado a otro. Corrimos a lo mejor nosotros con algo de suerte porque a veces son dejados, son abandonados, como quien dicen, por los asesores, porque cuando se pone muy fuerte en la frontera, está el miedo, por supuesto, que no sé, los agarren, los metan presos, y bueno, sueltan como quien dice, sueltan a ese venezolano que están tratando de ayudar. Uh-huh. ¿Cuál fue tu experiencia en esa frontera? Por favor, nos cuentas de ello. ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste cuando transitabas de Ecuador, la frontera específicamente Ecuador-Perú? Dolor, mucha angustia. Quien nos ayudaba, como quien dice, a seguir adelante, aunque es un poco como que fuerte, era mi hijo, el de condición, porque se caía mucho, patinaba en los lodos, y entonces sigue adelante, vamos a seguir adelante, para atrás, no veamos para atrás, y tú puedes, mamá, tú puedes, y entonces más bien él como que estimulaba a los que iban, porque íbamos con una señora bastante mayor, y entonces él le decía por cariño, abuela, dale, párate que tú puedes, mamá, párate, si yo me caía, a su papá, por supuesto, trataba de ayudarlo, y mi hija también, papá, dale que tú puedes, nosotros podemos, vamos a pasar, pero bueno, uno se cae, uno pierde ropa, pierde zapatos, y se vuelve a levantar, como dice mi hijo, se levanta, y siempre nos decía, Dios está con nosotros, y vamos para adelante, para atrás no se puede. Y bueno, hubo un chico que me ayudó a subir una empinada, y un peruano me dijo, seño, así le dicen aquí a las mujeres, creo, seño, tranquilícese, no llore, que ya pasó, ya está aquí, bienvenida. Y entonces mi hijo le dijo, gracias papá, gracias, porque él habla mucho, y entonces le dijo, gracias por ayudar a mi mamá, y allá viene mi papá. Y entonces bueno, esa es una experiencia que no dejé de llorar hasta que llegamos a, como quien dice, al sitio. María Gabriela, ahí escuchando, ¿no? Ahí tu relato, ¿no? Que la verdad que es muy fuerte, ¿no? Y que mucha gente por ahí desconoce. Quizás por ahí lo que intuyo, ¿no? Que toda esa mezcla de emociones también está la incertidumbre de qué voy a encontrar del otro lado, ¿no? Sobre todo por ahí, junto con tu familia, ¿no? Pasaron por diversas situaciones, por diversos países incluso, ¿no? Como comentabas antes, ¿no? Del hecho de que por ahí se le niegue un trabajo, de que se los mire de otra forma, que se los caratule, ¿no? De cierta forma, ¿no? Como ahí vienen los, ¿no? O esos son los... está la incertidumbre de no saber qué va a encontrar del otro lado, ¿no? Porque uno sale con ese rumbo, con esas ganas de mejorar la situación, de cambiar la situación, de poder brindar lo mejor para la familia, pero atravesando, ¿no es cierto?, estas situaciones, como que uno también queda en eso de, ¿será que hice bien? ¿Será que no dejé un lugar para por ahí encontrar algo peor? Sí, bueno, disculpen, es que aún todavía uno se le mueve, como dice, el corazón, esos sentimientos. Sí está esa incertidumbre, ciertamente, de que lo hice bien, sí tenía que salir, lo que dejé, pero bueno, siempre uno dice que cuando
tú puedes conseguir una comida, que cuando ya tú tienes por lo menos esos derechos fundamentales de que tienes un techo, de que vas a tener luz, de que vas a tener agua, de que vas a tener los platos de comida para tus hijos, de que puedes conseguir la medicina, por en el caso mío, que por lo menos yo puedo salir a una farmacia y puedo conseguir el remedio o la medicina que he tomado toda la vida para la tiroides. Entonces, eso es como quien dice, uno ve, bueno, yo aquí estoy un poco mejor. Va a ser un sacrificio en conseguir algo más estable, pero yo sé que se va a poder ser, que voy a poder ayudar a mis hijos, pues a que si le da una gripe, voy a poder conseguir el remedio al niño o a mi hija. Entonces está esa incertidumbre, aún, bueno, nosotros aún la tenemos porque lo que tenemos son pocos días de haber llegado a Lima, tardamos 14 días en llegar, pero llegamos. Claro, ¿te sientes que lograste parte de tu objetivo, al menos estás en Lima, te sientes mucho mejor? Esperamos que seguramente van a conseguir un trabajo pronto, ¿no? ¿Estás contenida, María Gabriela? Bueno, sí, siento que llegamos, a pesar de que en el momento que llegamos nos dio mucho miedo porque ocurrió lo que pasó con el chico venezolano en Trujillo. Uh-huh. Entonces hubo como que ese ruido, hay ese ruido todavía de que no vamos a meternos todos contra los venezolanos. Yo procuro no ver mucho las noticias para no caer en depresión. Las veo las necesarias, pero claro. Cayó eso. ¿Percibes mucha xenofobia allí donde estás? Sí, no, sentí que había mucha xenofobia, pero por las redes, uh-huh. Porque aquí en donde yo estoy he tenido la oportunidad de caminar en estos días, tuve la oportunidad de ir a varios mercados y normal, pues no es que me van a ver feo, no vi a nadie en ese aspecto, pues claro, son cosas a lo mejor fortuitas que ocurren en las provincias y bueno, pero como somos venezolanos ya uno siente ese miedo, pues se van a meter con uno. De hecho, procuro que no salir mucho también por lo de la pandemia, pero no, aquí en donde estamos no he sentido ese miedo de xenofobia, pues. Gracias a Dios. Bueno, María Gabriela, nos da gusto que estés allí, que estés con tu familia, que tengas nuevas esperanzas, nuevas expectativas. Nosotros, por nuestra parte, le damos también, como tú dices, gracias a Dios por haberte acompañado durante todo el camino. Te agradecemos la compañía en este programa y seguimos pendiente de ustedes, nuestra productora y nuestra referente de Perú, la locutora Elizabeth Pedreáñez, nos va a mantener siempre informado y siempre en contacto de la situación. Te mandamos un gran abrazo desde nuestros corazones acá y todos los deseos de que mejore lo suficiente la vida para ti, para tu hija y para ese guerrero valiente que tienes de 24 años que los motivó tanto, a pesar de su situación, le puso tanta fuerza para que ustedes estuviesen contenidos por el camino. Bueno, gracias y lo que les pido es que, bueno, vamos a seguir en ese trabajo de sensibilizar, ojalá. Amén. Era María Gabriela, una migrante venezolana que ha estado en el trayecto Venezuela-Lima. Les cuento que estos trayectos normalmente cuando se hacen caminando pueden tardar hasta entre Colombia, Ecuador y Perú pueden estar entre 5 a 8 meses. Entre Venezuela hasta Chile y Argentina pueden llegar hasta 9 meses, incluso un poco más, para los caminantes. Queridos amigos, entonces este fue el testimonio de María Gabriela Orozco. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. One's for my brother, man. Heavy heart had a tough life. Dreamy eyes fixated on distant shores. Oh yeah. So we packs all his memories, puts them all in a rucksack. I take a trip through the Sahara Desert for a feed. Oh yeah.
here we go on the road again. May the gods right by your side. Roll and toss and bump along. Oh yeah. Through the pains and the horrors, and many bones turned to dust. On a camel, on a truck to the seething sea. Oh yeah. Some give up in the middle, some will be turned around, but everyone will lose a bit of his soul. Oh yeah. So here we stand at the shore of hope, cold and numb and drained of life, but the lights of Spain beckon. Oh yeah, here we come. I seek a sign in the rising sun, I seek a union with the moon. I'm a struggling man with no place to call home. I seek a sign in the whispering winds. Remember, Mr. Borderman, I've traveled come a long, long way, and there's no going back to the hell I left behind. Oh yeah. And I ask of the heavens above, send me back to the world again. But next time let me be of lighter shade. Oh yeah. So wake me up when this dream is over. Now we'll be landing in a while, and all the pain will be no more. Oh yeah. I seek a sign in the rising sun, I seek a union with the moon. I'm a lost soul with no one to call friend. I seek a sign in the whispering wind.